¿Qué son los genes dominantes y recesivos? Son conceptos clave en la genética que explican cómo se heredan ciertas características. Buenos días, soy Alberto y hoy vamos a charlar sobre genética en la ciencia básica. Un gen es un segmento de ADN que codifica una proteína. Un gen puede tener varias formas alternativas, denominadas alelos, cada una con una secuencia diferente de ADN y que expresa el mismo rasgo de forma diferente. Cuando un gen se expresa con mayor intensidad, se denomina gen dominante, mientras que aquel que no se expresa en presencia de un alelo dominante se considera alelo recesivo o gen recesivo. Definición. Dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, conocidas como alelos, una de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. Dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Si uno es dominante, el otro no debe serlo, y en ese caso nosotros lo llamamos recesivo. Un gen dominante, o una versión dominante de un gen, es una variante particular de un gen que, por diversos motivos, se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen que está llevando la persona. Por lo general se refiere a patrones de herencia, y se utiliza junto con un cuadrado de Punnett, donde si un individuo tiene dos versiones de un gen, y se observa que uno se transmite con mayor frecuencia de una generación a otra, entonces se le llama dominante. Bioquímicamente, lo que está sucediendo en este caso es que la variación genética, por una variedad de razones, puede inducir una determinada función en la célula, lo cual puede ser muy ventajoso o perjudicial, y la otra versión del gen no puede compensarlo. En ese caso, vamos a tener una mutación dominante, que puede ser benigna o no. Puede referirse al color de los ojos, o puede referirse a una enfermedad, por ejemplo, que es una mutación dominante. Cuando se lleva la versión del gen de Huntington, con la mutación que es dominante, el individuo padecerá la enfermedad, independientemente de que esa persona lleve otro alelo sin el gen de la enfermedad de Huntington. Ese otro alelo puede ser perfectamente normal, pero la persona todavía tiene la enfermedad, debido a que una copia del gen de la enfermedad está mutada. Esa es la dominación. En los seres vivos, el conjunto de genes, denominado genoma, se divide en unas moléculas llamadas cromosomas. En bacterias, organismos relativamente simples, existe un único cromosoma. Los seres humanos tenemos 46, pero no se trata de 46 cromosomas diferentes, sino que tenemos 23 cromosomas duplicados. Dos de estos son la pareja de cromosomas sexuales, llamados así porque determinan el sexo de la persona. Estos cromosomas se denominan XX en mujeres y XY en hombres, de lo que se deduce que el sexo de los hijos depende del padre, pues es el único que puede aportar un cromosoma y a la descendencia. Los genes que se encuentran en un cromosoma también se encuentran en su cromosoma gemelo, pero en ambos cromosomas los alelos de un mismo gen pueden ser diferentes. Un ejemplo de gen recesivo, la herencia de la calvicie. Un ejemplo es el de la alopecia androgénica, determinada por un único gen situado en el cromosoma X. Este gen tiene dos alelos, uno que produce calvicie, alelo G, y otro que no, alelo A. El alelo A es dominante sobre el G. Los alelos de un mismo gen tienen dos capacidades de expresarse. La primera es dominante, lo que implica que siempre se va a expresar, y la recesiva, que solamente se expresa si no existe un gen dominante. Esto sucede porque cada gen que expresa en el organismo tiene el alelo proveniente de la madre y uno del padre. De esta forma, el genotipo solamente puede presentar tres combinaciones distintas de alelos. Existe una nomenclatura para designarlos. Se usa una letra mayúscula para designar al dominante y una minúscula para el recesivo, de manera que existen AA, AA y AA. Si el gen tiene los dos, AA y AA, se consideran como individuos homocigóticos. En este caso, el grado de la dominancia del alelo del padre y de la madre es la misma. En el caso de AA, la dominancia de los alelos de los progenitores son diferentes y se llaman individuos heterocigóticos. En la mayoría de los casos, el fenotipo va a ser igual la AA y la ATA, porque el alelo A se expresa por ser dominante en ambos casos, y el A no se expresa al ser recesivo, dominado por A. Pero el concepto de dominancia-recesividad no es tan estricto en todos los casos, debido a que en función del tipo de gen pueden existir variantes.
Entre las principales variantes es que pueden existir genes en el que existan más de 2 variantes o alelos. Bajo esta condición, los alelos pueden estar relacionados entre ellos, y se tiene que dar una condición de dominancia y recesión para que el gen se exprese. La dominancia de los genes se divide en 3 tipos: completa, incompleta y codominancia. En la dominancia completa, la expresión del alelo en un genotipo heterocigoto, AA, enmascara por completo el efecto del recesivo. La dominancia incompleta, dominancia parcial, semidominancia o herencia intermedia, se presenta cuando el fenotipo del genotipo heterocigoto, A, es distinto y en muchos casos intermedio a los fenotipos de los genotipos homocigotos, A o AA. El fenotipo que se observa es una combinación intermedia entre los 2 fenotipos homocigóticos. En particular, este es un tema por sí solo de la genética, y se le llama genética no mendeliana, por no estar acorde a las leyes de la genética propuesta por Mendel. La codominancia se presenta bajo la condición de que ambos alelos son visibles en el fenotipo y ningún alelo enmascara al otro. El ejemplo es el del sistema de los grupos sanguíneos para los humanos. Este sistema se basa en 3 condiciones diferentes: L, presencia de A o B, y la ausencia de los 2 O, 0, pero usualmente se usa la letra O. Este se basa en función a la presencia del antígeno H, variación de una glucoproteína, en la superficie de las células sanguíneas. La glucoproteína está controlada por 3 alelos. 2 de ellos son codominantes entre sí. IA, IB e I produce anticuerpos contra A o B, que se encuentra en el plasma, por lo que la presencia o ausencia de los anticuerpos afectan la expresión de los antígenos. De esta manera, la sangre del tipo A, sus glóbulos rojos expresan antígenos de tipo IA y desarrollan anticuerpos contra los antígenos B en el plasma. El tipo B expresan antígenos IB y anticuerpos contra los antígenos A. El tipo O no tienen antígenos, A o B, y anticuerpos contra ambos tipos. El tipo AB, ambos antígenos y sin anticuerpo alguno contra los antígenos A o B. La presencia de o ausencia de los anticuerpos presenta las condiciones de donación de sangre. De esta manera, los individuos receptores universales de sangre son los que tienen los antígenos y carecen de anticuerpos contra todos los antígenos. En contraparte, el grupo 0 es el donador universal de glóbulos rojos, por carecer de todos los antígenos. Los genes ligados al sexo son genes que se heredan a través del cromosoma X. Una mujer biológica lleva 2 juegos de cromosomas X, XX, y un hombre biológico lleva un juego de cromosomas X y un juego de cromosomas Y, XY. Si la descendencia es un niño, el cromosoma X proviene de la madre y el Y proviene del padre. Si la descendencia es una niña, uno de los cromosomas X proviene de la madre y el otro cromosoma X proviene del padre. Gracias por escucharnos. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario.